Bueno, en cuanto al tema, aquí esto no es 1.1, es 1.3. Ajá, aquí está. En cuanto al tema 1.3, trata acerca de lo que es la aplicación o aplicabilidad de las normas y estándares internacionales. En primer lugar, aquí tenemos algunos, digamos que definiciones, algunos aspectos teóricos acerca de las normas. En primer lugar, decimos que son reglas que se establecen con el propósito de regular el comportamiento y así procurar mantener un orden, siendo entonces un conjunto de parámetros establecidos que nos imponen una manera de actuar o de abstenernos de hacer las cosas. Es decir, limitan nuestro comportamiento ante alguna situación específica. De allí que las normas se consideran como pautas de comportamiento que el ser humano desarrolla para procurar, digamos que, una realización más armoniosa de los diferentes procesos y relaciones que tiene con sus semejantes. Entonces, como pueden ver, las normas no se limitan solamente a indicarnos cómo hacer las cosas, sino que también nos establecen en muchos casos ciertas restricciones. Recuerden que cada ámbito de acción humana implica una serie de normas o reglas que orientan el modo en que se ejecutan las tareas y procesos. De allí que cada etapa del desarrollo de software también va a involucrar ciertas normas que deberían cumplirse, teniendo en cuenta que las normas pueden variar de acuerdo al lugar y al momento histórico en que se apliquen. Por lo tanto, es fundamental mantenerse actualizadas a ese respecto y estar consciente de la capacidad de adaptabilidad y de evolución que tienen las mismas. A nivel de lo que es el software, las normas tienen dos enfoques. Una norma vendría a ser entonces una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas actividades. Para que esto pueda ser aplicado a nivel de desarrollo de software, tendríamos esos dos enfoques que tenemos en pantalla. En primer lugar, los procesos de desarrollo, es decir, aquellos pasos, aquellas fases que debemos cumplir para poder generar un producto de software. Podríamos decir esas metodologías que debemos aplicar. Y por otro lado estarían los estándares o niveles de calidad que deben cumplir las aplicaciones que hemos desarrollado. Es decir, en primer lugar debemos estar pendientes de cómo hacemos las cosas. Y en segundo lugar de que el resultado sea el correcto, el esperado. Las normas se pueden clasificar en dos categorías. Tendríamos por una parte las prescriptivas que nos dicen cómo vamos a actuar, es decir, que nos otorgan permisos para hacer las cosas. Tenemos por otro lado las proscriptivas que nos indican comportamientos que debemos evitar, es decir, establecen prohibiciones. De allí que, si nos fijamos bien, las primeras son mucho más flexibles que las segundas. Nosotros podemos relajarnos un poco en cuanto a la forma de hacer las cosas, pero por lo general no podemos hacer eso con las prohibiciones. Por otra parte, también las podemos clasificar como formales o informales. En este caso, cuando hablamos de normas formales, deben estar expresadas por escrito y normalmente implican un castigo cuando son incumplidas. Cuando hablamos de normas informales, estamos hablando de aquellas que son compartidas de manera tácita por los miembros del grupo, por los que están trabajando en ese momento para alcanzar un propósito específico. Generalmente no tienen tanta, son más flexibles
que las primeras, que las de tipo formal. Recuerden que también las normas pueden ser establecidas por el mismo individuo, por la misma organización, quien se las autoimpone. Es decir, no siempre es necesario que sean normas de tipo internacional. Ustedes saben que toda organización termina generando su propio reglamento interno. En este caso, se llaman normas autónomas. Así, digamos que una organización puede establecer ciertas formas, ciertos parámetros para hacer las cosas que difieran de lo que comúnmente se establece. Ejemplo de esto podrían ser los uniformes. Vean que hay muchas empresas donde el trabajador no necesita llevar un uniforme, pero hay otras donde sí. Hay algunas donde no se les pide un uniforme, pero sí se les pide un cierto nivel de formalidad en la vestimenta, tanto de manera formal o de manera implícita como explícita. Vean que a veces vemos que hay sitios donde uno va a entrar y dice, no, prohibido los lentes oscuros, prohibido, etcétera. Todas esas son normas que se aplican de manera autónoma por esa institución. En ninguna parte dice que esas prohibiciones deberían existir. Pero si ellos la establecen, hay que respetarlas, ya que una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas actividades. Recordemos que las normas se enfocan más en los procesos por los que tienen que pasar los productos, y los estándares se enfocan más en lo que son los niveles de calidad con lo que estos deben contar. Bien, unas definiciones y con eso terminamos, y la semana que viene retomamos desde allí. Aquí tenemos algunas definiciones comunes que no deben confundir. En primer lugar tenemos el término norma. Dice que es una especificación que reglamenta procesos y productos para garantizar su interoperabilidad. Es decir, para garantizar que tengan características comunes que les permitan trabajar juntos. Estaríamos hablando de compatibilidad, por decir algo. En segundo lugar, tenemos el término normalización. También se le puede llamar estandarización muchas veces. Este consiste en la redacción y aprobación de normas. Esta tarea está generalmente a cargo de ciertas instituciones nacionales o internacionales. En tercer lugar, tenemos la norma de calidad. Esta es una regla enfocada mayormente a obtener ciertos niveles de aceptación en nuestros productos y servicios. Déjenme pasar la asistencia antes de que se me olvide, que ya estamos a punto de terminar. Sí, bastante gente a final de cuentas. Bueno, creo que faltan dos conceptos y terminamos entonces por hoy. Tenemos entonces aquí finalmente norma guía. Vamos a pedirle aquí a nuestro delegado que lea ese concepto para que se oiga la voz de alguien más aparte de la mía. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. En tecnología y estandarización, norma guía, un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que provee para el uso común y repetitivo reglas, directrices o características para actividades o sus resultados dirigidos a alcanzar el nivel óptimo de orden en un concepto dado. Muy bien, muchas gracias.
Entonces allí tendríamos otro concepto de los que vamos a revisar la próxima clase. De todas maneras, les estoy adelantando precisamente para que puedan ir revisando. Recuerden que a partir después de la clase comienza su hora de su fecha de examen. Y por último, pero no menos importante, tendríamos el concepto de estándar. Este nos indica aquello que puede tomarse como punto de referencia, patrón o modelo. Como pueden ver, son varios conceptos muy similares entre sí. Vamos a tratar de que para la próxima, digamos que como tarea o como para que ustedes puedan participar un poquito más, traten de pensar un poquito en la referencia, en la diferencia entre estos conceptos. Repito, norma, normalización, norma de calidad, norma guía y estándar. Vamos a tratar de que puedan plantear un poco acerca de las diferencias entre estos elementos para discutirlos un poco en la próxima clase. Bueno, muchachos, ya por hoy estamos justos con el tiempo.